Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico del día de hoy, en el cual hablaremos sobre la palabra de Dios, conocido, ¿no es cierto?, como la Biblia, Escrituras, los Evangelios, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Vamos a hablar de la palabra que Dios permitió que hoy usted y yo podamos leer, estudiar, comprender los misterios que hay en ella y sobre todas las cosas para que se comprendan lo importante que es leer la Biblia, lo que es poder comprender las bendiciones que Dios tiene en este libro tan hermoso como es la Biblia, como es la palabra de Dios. Iniciamos entonces. Vamos a dar respuesta, ¿no es cierto?, a algunas interrogantes que podamos ir dilucidando y poder comprender. Número 1, lo primero es la inspiración divina de la palabra de Dios. Amén. Todos los artistas hoy en día tienen una inspiración, tienen algo en el cual ellos dicen: esto es mi inspiración, ya sea un objeto, un familiar, algo utilizan como inspiración. En este caso, la inspiración divina es el Espíritu Santo de Dios, el cual inspira a las personas, al ser humano, a escribir. Es el poder recopilar, recabar información, poder buscar en el interior tanto de su vida como en la historia misma y sucesos, acciones que sucedieron en su tiempo, y Dios inspiró a las personas que puedan escribir lo que ha sucedido con él y el hombre. Tenemos segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí está mal escrito, dice Timoteo. Es Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nos deja clara la escritura. El texto dice: toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, la palabra, la escritura ha sido inspirada por Dios, ha sido bajada desde el ser más divino, que es Dios, desde Jesucristo hasta el Espíritu Santo, inspira al hombre a que escriban los sucesos que desde la creación y lo que fue, lo que es y lo que vendrá está escrito en la Biblia. Dice que es útil, la escritura es útil para enseñar, así como lo estamos haciendo hoy día. Intento enseñar un poco de la palabra de Dios, y así también usted pueda aprender algo de lo que está en la Biblia. Es útil para enseñar. Así como yo, por el oír de predicaciones de mis pastores, hermanos también, que han sido bendecidos con el poder enseñar la palabra, he aprendido, y también por la propia lectura y búsqueda de la sabiduría que es espiritual, no la carnal, sino que la espiritual, he podido aprender de la palabra. Dice: para redarguir, para poder
contrarrestar también, ¿no es cierto?, cuando se habla mal de la palabra, cuando se utiliza mal la palabra de Dios, para convencer, ¿no es cierto?, a quienes necesitan salir de la ignorancia de lo que vive la humanidad hoy día, para corregir a quienes viven de una mala forma, para que puedan mejorar su forma de vivir conforme a la palabra de Dios, para instruir en justicia, para poder decirles: esto es lo que dice la palabra, esta es la ley, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para poder decir: esto es lo que tú debes hacer, lo que uno tiene que hacer de forma justa, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Un día, cuando usted y yo seamos perfectos, ciertamente no nos podremos ver, puesto que estaremos en la presencia de Dios, ya que Él demanda de nosotros el poder ir perfeccionándonos día tras día en la palabra, enteramente preparado para toda buena obra, preparado para toda buena obra, para hacer lo bueno delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar la predicación de la palabra de Dios, usted pueda aprender y cambiar ciertamente su forma de vivir, y así poder vivir conforme a la palabra, conforme a lo que Dios estableció. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 la palabra dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga a quien escucha esta exhortación de la palabra, esta enseñanza de la palabra, lo cual también hablamos. Nosotros hoy en día estamos hablando la palabra tal cual está escrita en la Biblia. No queremos añadir ni queremos quitar, porque también sería para nosotros corrupción, sería para nosotros también una maldición sobre nuestras vidas si añadimos o quitamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ciertamente la palabra nosotros la oímos de una persona humana, pero esa persona humana tiene que hablar de lo que realmente está escrito en la Biblia. Debe ser comparada, debe ser contrastada, el poder ver realmente lo que un humano habla de Dios. ¿Realmente está en la Biblia o no? ¿O es solamente sabiduría humana? Sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu de Dios nos da a nosotros el poder hablar conscientemente, con buena conciencia, de que realmente lo que hablamos es lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque en nuestro interior se acomoda, dice, lo espiritual a lo espiritual. Amén. Si hablamos de Dios porque Dios es espíritu. Amén. Por lo cual Dios habla a nuestro espíritu aquí, muy dentro de nosotros, Como les decía anteriormente, somos un cuerpo físico que vemos y podemos tocar, pero muy dentro de nosotros también está nuestra alma y nuestro espíritu, por lo cual Dios habla a nuestro espíritu y nos dice que debemos acomodar nuestra forma de vivir a como Él realmente quiere que seamos, nos podamos comunicar en forma espiritual de tu interior hacia Él, y así puedas acomodarte a lo espiritual, no vivir por la carne, no por el conocimiento solamente en nuestra mente, sino que Dios nos entrega sabiduría, nos enseña. Amén. Y esa enseñanza Dios nos la entrega a través del Espíritu Santo. Si tú hoy día dices: yo leo la Biblia pero no la entiendo,
no la entiendes porque la quieres entender con tu mente. Debes buscarla y anhelarla con el Espíritu. Anhelarla, querer buscarla, querer saber. Ciertamente, primeramente hay hay un conflicto dentro de nosotros cuando queremos aprender de Dios, porque queremos buscarlo y entenderlo todo en forma racional, todo en forma comprobable, en forma concreta. Pero Dios es espíritu, por lo cual debes aplicar la fe. ¿Qué más podemos saber de la palabra de Dios? La palabra de Dios está completa. Hay una completa integridad de la Biblia. Es decir, no podemos ver en ella nada que se contradiga, nada que nos pueda hacer errar, sino que es íntegra, está completa. Como le decía, no le podemos agregar ni le podemos quitar a la palabra de Dios. En Salmos 19:7 la Biblia nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, amén, la palabra de Dios. La Biblia ciertamente está dividida en varias formas. Tenemos primeramente la ley, el Pentateuco. Tenemos los profetas mayores, profetas menores, libros históricos. Amén. Libros de salmos, ¿no es cierto?, de cánticos. Entonces dice que la ley de Jehová es perfecta. Amén. No hay error. Amén. Y debes creer en ella. Hay que creer. Porque si crees, dice que convierte el alma. Amén. Cuerpo, alma, espíritu. Tu alma. ¿Por qué dice que convierte tu alma? Porque tu alma tiene que creer en lo que Dios te dice, en lo que Dios te habla, en lo que Dios testifica, en lo que Dios profetiza, ¿no es cierto? En lo que Dios nos hace entregarles a las personas, que convierte el alma. Tu alma tiene que ser convertida de un alma corrupta a un alma de vida eterna. Por eso hablamos de la salvación. Y ya en el libro de los Salmos Dios hablaba de que el hombre tenía que convertirse, arrepentirse primeramente de sus pecados y convertirse a Dios, convertirse, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, Dios es fiel. Dios no nos abandona, Dios no nos hace caer, Dios no nos hace perjudicarnos, sino que Él es fiel, Él es bueno, que hace sabio al sencillo, que hace entendido, ¿no es cierto?, al que no entiende, al que no sabe, al que no comprende, al sencillo. ¿Qué quiere decir al sencillo? Al que no se ha alimentado, sino que, digámoslo así, al que es de primero básico. Amén. El que está recién aprendiendo a leer, el que está recién aprendiendo a comprender las asignaturas. Que hace sabio al sencillo, al que no ha alimentado su vida nunca con la palabra de Dios. Ese puede ser tú, una persona sencilla, que necesita comprender más de la palabra de Dios. Por lo cual nos dice que aquí la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. Proverbios 8, versículo 8 y 9 nos dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Eso lo dice Dios. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Justas son todas las razones de mi boca. Así dice Dios. Amén. Esto lo dice Dios. Son justas.
todas las razones de su boca. Su boca es la palabra de Dios, porque Él se reveló al hombre. Él quiso que nosotros comprendiéramos hoy, aún en este día, que todo lo que Él dice, lo que hace es justo. Dice, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Amén. En la palabra de Dios no hay cosas perversas ni torcidas, sino que son limpias, son puras, ¿no es cierto?, íntegras. Cuando uno habla de una persona íntegra es porque no hay sombra de duda, ¿no es cierto?, en lo que él dice, si no hay mentira, sino que son palabras, ¿no es cierto?, que son justas. Todas ellas son rectas al que entiende. Amén. Todas ellas son rectas al que entiende. Tú hoy día tienes que entender que lo que Dios dice, lo que Dios habla, ¿no es cierto?, en su palabra son cosas rectas. Y así tú las puedes entender. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Amén. Cuando uno encuentra que algo es razonable, ¿no es cierto?, es porque uno ya tiene sabiduría, ya sabe comprender, ya sabe razonar, meditar, ¿no es cierto?, analizar. Seguimos entonces buscando más y más de la palabra. Número 3. El contenido de la palabra de Dios es limpia y completa. Amén. La palabra de Dios es limpia. Veamos aquí en Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Toda la palabra de Dios entonces es limpia. Amén. No como la boca de las personas, ¿no es cierto?, que de nuestra boca, ¿no es cierto?, muchas veces salen palabras groseras, ¿no es cierto?, deshonestas, mentiras. De nuestra boca salen groserías, ¿no es cierto?, insolencias, cosas que al oído, ¿no es cierto?, muchas veces son dañinas. Pero la palabra de Dios dice que es limpia. Todo lo que tú leas en la palabra de Dios es limpia. Amén. Dice que Él, ¿no es cierto?, es escudo a los que en Él esperan. Amén. Así es Dios. Así es la palabra de Dios. Dice, no añadas a sus palabras. Amén. Dios nos ayude, Dios te bendiga también para no hacer como dice, ¿no es cierto?, en los mandamientos, de no utilizar, ¿no es cierto?, el nombre de Dios en falso, ¿no es cierto?, no añadir, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, no inventar, como dice la palabra también, que hoy en día muchos utilizan fábulas, ¿no es cierto?, invenciones, creaciones para poder hablar de Dios. Para predicar de Dios muchas veces se utilizan palabras que se utilizan en la psicología, por ejemplo. Muchas palabras que utilizan sectas también se está utilizando hoy en día. Pero Dios nos ayude y nos bendiga. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Para que no te reprenda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esa facultad, reprender a las personas, decirnos, en esto estás fallando, este es tu error. Así es la palabra de Dios. Cuando tú lees más y más de la Biblia, vas encontrando que la palabra te habla, que la palabra te está diciendo a ti y a tu interior, a tu mente y a tu conciencia principalmente, en qué estás fallando. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nos pueden hallar como mentiroso. Pero más Dios tenga misericordia. La palabra de Dios entonces, toda la palabra de Dios es limpia. Salmo 12:6 nos dice, las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que son palabras limpias. Nuevamente nos recalca eso en el Salmo 12:6. Dice como plata refinada en horno de tierra. Amén. Quienes han podido manipular, ¿no es cierto?, metales, pueden reconocer qué es lo que se debe realizar, ¿no es cierto?, con un metal precioso para que quede refinado, para que sea limpio, ¿no es cierto? Debe ser pasado, ¿no es cierto?, por fuego. Amén. Ya sea por horno de tierra, horno de barro, de acero, de el material que resista mucha temperatura. Y dice purificada 7 veces. El número 7 de la Biblia es sinónimo de perfección. Amén. Purificada, dice, 7 veces. Es decir, no solamente es puesta a prueba, ¿no es cierto?, a fuego de muchos grados Celsius, y es purificada, ¿no es cierto?, muchas veces. Y el 7 es sinónimo de perfección. Amén. Así que la palabra de Dios es fiable. No es como nuestras palabras de nosotros, los humanos, que muchas veces un día decimos sí y al siguiente momento decimos no. Amén. No, la palabra de Dios es limpia. Por ello debemos creer a lo que está escrito en ella. Debemos creer y confiar en lo que en ella está escrita. Sigamos. Número 4. El poder regenerador de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos propósitos, tiene muchas funciones para la bendición de nuestras vidas. Y una de ellas dice que tiene un poder regenerador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos. La palabra de Dios busca que en tu vida haya un cambio, que haya una renovación en tu forma de pensar, que seas modificado tu forma de vivir. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Simiente, ¿no es cierto?, dice de semilla, ¿no es cierto?, o que hayas sido de un linaje, ¿no es cierto?, o de vengas, ¿no es cierto?, de algo que sea corruptible. ¿Ya? La palabra no viene de algo corruptible, sino que viene de algo incorruptible, que no puede haber corrupción en ella. ¿De quién viene la palabra de Dios? Por lo cual es algo incorruptible. Dice, por la palabra de Dios, amén, por la palabra de Dios que es incorruptible, que no hay corrupción, no hay cohecho, no hay engaño. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive. ¿Por qué vive? Porque hace muchas cosas, como le decía, a nuestro beneficio. Hace muchas cosas en nuestro bien. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva, como lo vamos a ver más adelante, y permanece para siempre. Eso también lo vamos a ver. Para siempre permanece. Durante la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, desde que Adán fue creado hasta el día de hoy, se han levantado muchas organizaciones, muchos gobernadores han querido eliminar la palabra de Dios, quitarla de la humanidad, quemarla, que no sea conocida. Han hecho muchas acciones para que eso suceda, pero en realidad no lo han logrado. Por eso permanece para siempre. Tito,
capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Nos salvó. Dios está entregando en tus manos la salvación. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Nos salvó. Nos está salvando y te puede salvar. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por mis obras que yo haga, no por las obras de un pastor, ¿no es cierto?, una pastora, un diácono, un obispo, ¿no es cierto?, por una iglesia. Amén. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Sino que es por gracia, por don de Dios, sino por su misericordia, porque Dios es misericordioso, es bueno, nos ama y nos da una oportunidad. ¿Para qué? Para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Regenerar es volver a ser, renovar es nuevamente, ¿no es cierto?, crear algo en el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el cual hoy día es el que opera, es el que regenera, es el que hace la obra milagrosa de cambiar nuestras vidas. Es ese poder el cual nos hace llegar a una nueva vida. Es el que nos permite comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el poder que hoy en día nos bendice y nos ayuda. Sigamos. Número 5. La palabra de Dios y la alimentación del alma. Deuteronomio 8, versículo 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, volver a nacer. La palabra de Dios dice que debemos volver a nacer. Hay allí un misterio para poder comprender más adelante. Dice, no de simiente corruptible, no de una semilla, no de un lugar o de algo que sea corruptible, que perece, que muere, sino de incorruptible, como lo es Dios, incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, que también lo veremos más adelante, la palabra de Dios es viva, vive. ¿Por qué? Porque hace efecto en nosotros. Solamente algo vivo puede muchas veces modificar nuestra forma de ser. Cuando usted habla con un amigo o una amiga y le dice o le da un buen consejo o un mal consejo también, produce algo en su vida. Por eso la palabra de Dios es viva, porque es como si Dios mismo te estuviese hablando y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Muchos han querido, ¿no es cierto?, eliminar la palabra de Dios, la Biblia misma, desde la creación del mundo. El hombre, ¿no es cierto?, no ha querido reconocer a Dios como su Señor y su Salvador. Permanece para siempre. La Biblia nos habla del presente, nos habla también de lo que es pasado y sobre todas las cosas también nos habla de lo que viene. Por eso dice que la palabra no va a pasar ni va a ser eliminada. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un alimento muy importante para nosotros. En muchos pasajes de la Biblia compara la palabra de Dios con un alimento. La compara con un alimento. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, como leche espiritual, de ser como niños recién nacidos. Los bebés lo que necesitan y lo único que anhelan es la leche de mamá. Amén. Entonces, de esa misma forma, como único alimento, como si no hubiera nada más que comer, es como nosotros debemos desear la leche espiritual, no adulterada. Amén. Esa leche espiritual. ¿Por qué? Porque te alimenta tu espíritu. Por eso es un alimento esencial. Todos los seres vivos, ¿no es cierto?, lo que más necesitan, al menos los mamíferos, es esa leche materna, esa leche que es el alimento primordial para el crecimiento. Lo mismo, tú debes desear, ¿no es cierto?, como estos niños recién nacidos, la palabra de Dios, el buscar más y más, para que puedas comprender, para que no te engañen. Amén. Porque aquí dice la leche espiritual, no adulterada. Realmente la palabra de Dios, no adulterada. Nosotros hoy en día, ¿no es cierto?, lamentablemente vamos al supermercado y hay diferentes tipos de leche. Y muchas de ellas realmente no son leche, sino que realmente están adulteradas con químicos, ¿no es cierto?, o simplemente es agua con colorante. Amén. Pero la palabra de Dios, tienes que buscar la leche espiritual, la que no sea adulterada, para que por ella crezcáis, ¿no es cierto?, para salvación. Es el alimento para nuestra alma, para buscar esta salvación eterna, para vida eterna. Amén. No adulterada. Sigamos. ¿Qué nos dice más la palabra de Dios en este estudio? Número 6. La palabra de Dios y la vida práctica y fructífera. Amén. Tú te preguntarás, ¿para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué sirve para el diario vivir? ¿Para qué me sirve comprender la Biblia? Salmo 119, 105 nos dice que la palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tu camino, tu caminar diario. Todos los días, ¿no es cierto?, nosotros nos movemos de un lugar a otro y debemos, desde muy pequeños aprendemos a caminar. Pero la palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies. La palabra de Dios es lámpara para tus pies, para que haya luz en tu caminar, luz en tu forma de llevar tu vida, luz en tu forma de vivir en general. La palabra de Dios tiene contenido para toda nuestra vida, desde nuestra alimentación, desde nuestra forma de vestir, desde nuestra forma de alimentarnos, de nuestra forma de sociabilizar, nuestra forma de relacionarnos en nuestra familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo cuidar a los ancianos, cómo vivir en sociedad, ¿no es cierto?, cuanto a los gobernadores, cómo vivir en el matrimonio. Es realmente una luz que nos guía, que nos lleva, ¿no es cierto?, nos alumbra en nuestro camino. Este camino del Evangelio es un camino muy hermoso, pero también es un camino muy complicado. Por ello, muchos no quieren caminar este camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen que hay muchas limitaciones, hay muchas complicaciones. Ciertamente es como vivir encarcelado, dicen algunos, pero en realidad eso es una mentira del enemigo, una mentira del mundo.
En realidad nosotros somos libres para poder vivir nuestra vida, para poder vivir, ¿no es cierto?, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comprendemos que en la práctica, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas de cómo guiarnos. Santiago 1, 22 y 23 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice más después, en el otro versículo, que después se lo olvida. Si usted hace la prueba, usted se mira en un espejo, después trata de recordar cómo estaba su peinado, sus ojos, su rostro, en realidad se nos olvida. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos ser hacedores, hacer, cumplir, movernos, amén, hacer la palabra de Dios, cumplir lo que la palabra nos dice, lo que nos enseña, lo que nos instruye, lo que nos reprende, ¿no es cierto? Y no tan solamente dice que debemos ser oidores, amén. En este día Dios te dice que tienes que hacer la palabra, no solamente escuchar o ver este estudio, sino que buscar más y más de Dios, y por sobre todas las cosas, ver en tu Biblia si realmente Santiago 1, versículos 22 y 23 realmente dice lo que estoy diciendo, para que esto no sea como un engaño, sino que realmente sea algo verdadero. Engañándoos a vosotros mismos. Por eso tenemos que hacer la palabra, practicar. ¿Para qué? Para que nuestra vida realmente sea fructífera. Amén. Porque la palabra de Dios no solamente trae reprensiones, sino que también trae bendiciones. Amén. Sino que también hay muchas promesas para los hijos de Dios, para quienes realmente cumplen la palabra de Dios, quienes hacen lo que está escrito en la Biblia. Número 7 nos dice: el verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. Si tú hoy quieres realmente caminar este camino del Evangelio, realmente quieres conocer de Dios, para que puedas crecer espiritualmente, requieres de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, como lo habíamos leído recientemente, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. La palabra de Dios es el alimento necesario para crecer. Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si quieres crecer espiritualmente, no te debes conformar a este siglo, a lo que estás viviendo en este tiempo. Este tiempo, ¿no es cierto?, de la humanidad, todo es tecnología, todo es, ¿no es cierto?, placeres de la vida. Hay muchas cosas que alejan a Dios de las personas. Muchas cosas que te alejan de Dios. Dios ciertamente quiere bendecir tu vida. Dios está muy cerca de ti. Muy, muy cerca de ti. Amén. Él quiere que tú te acerques a Él, pero Él está esperando. Porque Él no nos
apresura, Él no nos busca, ¿no es cierto?, para poder convencerte, sino que eres tú quien debes convencer a tu vida, convencer a tu alma que Dios es un Dios de amor, es un Dios espiritual, es un Dios divino, es un Dios que quiere iluminar tu camino. Por ello, no debes conformarte a este siglo, no debes conformarte a lo que sucede alrededor, sino que debes buscar a Dios. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiende, debes entender, amén, que Dios te ama. Debes entender que debes buscar tu salvación. Debes entender que es Jesucristo el único camino para llegar a Dios a través de la palabra. Debes entender que debes renovarte, debes sufrir una regeneración, debes nacer de nuevo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Si no lo haces, si no lo buscas, realmente no vas a comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es esta voluntad? Que te busques, que ores a Dios, que leas la palabra, que aceptes a Jesucristo como tu único Salvador. Esa, que vivas eternamente. Dios quiere que tú vivas eternamente. No que te vayas al infierno ni mueras eternamente. Eso Dios no lo quiere. Dios ama tu alma. Dios quiere que seas salvo. Sigamos. Nunca será eliminada. La palabra de Dios nunca será eliminada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lucas capítulo 16, versículo 17 nos dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. La ley, sinónimo de palabra de Dios. Dice que esto es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Es decir, que sea destruido el cielo, que sea destruida la tierra, que pase, que no exista más. Eso es más fácil que se frustre, se pierda o se borre una tilde de la ley, de la palabra de Dios. Amén. Entonces es algo imposible. Como te decía, muchos han intentado eliminar la Biblia de la tierra, de la humanidad, que no haya ninguna copia, que no exista. Amén. Muchos lo han intentado, pero no es posible ni será posible. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Viva. Es sorprendente, ¿no es cierto? Viva, algo vivo. Que tú lees la palabra de Dios y se convierte en algo vivo. ¿Por qué? Porque es eficaz para lo cual es utilizada. Si es para enseñar, realmente enseña. Si es para poder reprender, realmente reprende. Si es para corregir, también lo hace. Es eficaz. Es decir, si se utiliza de buena forma, va a producir algo bueno. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Una espada de 2 filos. ¿Por qué de 2 filos?
Porque la palabra de Dios tiene el poder para poder dar vida, pero también la palabra de Dios tiene poder para dar muerte. Por eso es una espada de dos filos. Porque si tú quieres, la palabra a ti te va a dar vida. Te va a permitir que busques la vida. Te va a permitir que anheles la vida eterna. Pero si tú no la anhelas, si tú no la quieres recibir, esa espada cortará con el segundo filo, que es la muerte. Por eso es una espada de dos filos. ¿Cuál filo quieres tú? ¿El de la vida o el de la muerte? Debes decidir. Dice que esta palabra, que es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma. Dime, ¿tú puedes ver tu alma? ¿Y cómo entonces la palabra puede ser tan viva y eficaz que puede partir el alma? Porque llega realmente muy hondo, muy profundo de tu ser. El alma y el espíritu, dice. Amén. Y a su vez dice las coyunturas y los tuétanos. Allí entra lo carnal, el cuero, la piel, ¿no es cierto? Las coyunturas que unen, ¿no es cierto?, tus huesos. Dice que los puede partir. Y los tuétanos, que está más adentro del hueso, muy profundo. Entonces la palabra de Dios puede ir muy, muy profundo. Y dice tan profundo, ¿no es cierto?, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún eso, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede llegar a discernir los pensamientos. Lo que tú en este momento piensas, la palabra lo puede discernir. Hasta la intención que pueda haber en tu corazón. Hasta la intención de tu corazón, lo que tú ahora quieres hacer. 9. Amar la palabra de Dios como seguidor de Jesús. Nosotros seguimos a Jesucristo, creemos en Jesús. Por ello también creemos en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, los mandamientos de la palabra de Dios, los mandamientos que Dios entregó, ¿no es cierto?, a Moisés, siguen vigentes. Jesucristo, ¿no es cierto?, pidió solamente dos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice que es semejante a este, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de estos dos mandamientos nos ordena, ¿no es cierto?, y nos permite cumplir también con los otros 10. El que tiene mis mandamientos, el que los cumple, el que los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Primera de Juan 2:5 nos dice la palabra de Dios: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos en Dios, que estamos en Jesucristo. El que guarda la palabra de Dios. Si tú guardas la Biblia, si tú guardas lo que está escrito allí en tu corazón, en tu mente, si la cumples, verdaderamente en Él el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios está en tu vida, el amor de Dios por lo cual se manifiesta a través de la palabra de Dios. Por eso sabemos que estamos en Él, estamos en Dios, porque amamos a Jesucristo. Sabemos que el Padre también nos ama a nosotros. Amén.
y sabemos que Jesucristo nos ama si cumplimos realmente con la palabra de Dios, si realmente la hacemos y la hacemos cumplir en nuestras vidas. Salmo 119, 89 al 91 nos dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. La palabra de Dios es autoridad. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece aún porque Dios existe, porque Dios es real. Por eso su palabra aún permanece en los cielos. Dice que de generación en generación es tu fidelidad. Por eso Dios es un Dios eterno. Desde mis ancestros y los que seguirán, esperamos en Dios, seguirá la fidelidad de Dios con quienes sigan, con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, con todas las generaciones que vengan. Esperamos en Dios, la fidelidad de Dios continúe, así como lo es con nosotros hoy en día. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Tú la afirmaste. ¿Cómo la afirma? Ese es el milagro de Dios, como Él puede mantener el universo, los planetas allí suspendidos, ¿no es cierto?, en el universo. ¿Cómo? Hay hilos, hay cuerdas. ¿Qué hay? ¿Por qué la Tierra aún hace su traslación, su rotación? Él la firma, Él la mueve con su poder y subsiste, porque aún están. Por tu ordenación, dice, subsisten todas las cosas hasta hoy. El océano, ¿no es cierto?, los continentes, la vegetación, los animales. Ciertamente el hombre los está matando, pero por el poder de Dios subsisten y también todavía están, pues todas ellas te sirven, toda la humanidad. Josué 1:8, ¿qué nos dice? Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para nuestra vida, la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas, pero dice que nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios, este libro, ¿no es cierto?, de la ley, la Biblia, sino que de día y aún de noche, dice, debemos meditar en él, en la ley, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto ciertamente fueron ordenanzas, ¿no es cierto?, que dejó Dios a través de Moisés y también a través de Josué, ¿no es cierto?, que se haga conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tienes a Dios de tu parte, si tienes a Dios de tu parte, ciertamente todo te saldrá bien. Si eres obediente a la palabra, si quieres, tu vida está conforme a la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Prosperará tu camino. Todo lo que emprendas, todo lo que quieras hacer, realmente saldrá bien. Esto no es mensaje de prosperidad, sino que es palabra de Dios, lo que realmente la Biblia dice, que si cumplimos sus mandamientos, si meditamos en la palabra de Dios, si realmente hacemos lo que Él nos pide, Dios es fiel para con nosotros. Bendito es el Señor. 11. La palabra de Dios, purificador de la vida santa. La palabra de Dios te purifica, te limpia, te ayuda. Juan capítulo 15 versículo 3 nos dice:
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso lo dijo Jesucristo a sus discípulos y a todos quienes le seguían, todos quienes se fueron agregando, ¿no es cierto?, a Jesucristo, a esta predicación, a esta forma de vida. Ya vosotros estáis limpios. Amén. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, si realmente quieres seguir lo que dice la palabra de Dios, lo que Él habló, porque Él habló también palabras de Dios, palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la palabra, Él vino a hacer la palabra, a mostrarle a quienes le seguían cómo realmente se debía vivir la palabra de Dios, porque la palabra existía, los mandamientos estaban, pero la humanidad no estaba cumpliendo la palabra, no la estaba realizando. Como en el día de hoy, muy pocos hacen la palabra, muy pocos creen al mensaje del Evangelio de Jesucristo, muy pocos vienen a este conocimiento maravilloso, muy pocos son liberados. Pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es necesario limpiarse para vivir una vida santa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tu vida, tu alma, para santificar tu alma, para purificar tu alma por el lavamiento del agua. ¿Qué quiere decir del agua? Del bautismo. Por la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, por la palabra que el Espíritu Santo nos entrega también día a día, para que tu vida sea santificada, tu vida sea purificada, para que tu vida sea lavada del pecado, del error, de las culpas. Amén. 12. La palabra de Dios para la evangelización y expansión de este Evangelio Santo. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Aquí Dios nos enseña, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios tiene un fin, un propósito. Y nos explica a través de lo que nosotros conocemos, así como los cielos, ¿no es cierto?, de los cielos, que viene de los cielos, la lluvia y la nieve. Amén. Eso produce, ¿no es cierto?, las nubes y viene desde el cielo. Y esa agua, ¿no es cierto?, y nos vuelve allá. Amén. Nos vuelve de la misma forma a los cielos, a la nube, pero ¿qué es lo que hace? La lluvia riega la tierra, ¿no es cierto?, porque sin agua no podemos vivir. Riega la tierra, hace germinar, producir. La semilla, ¿no es cierto?, hace crecer la siembra. Y con esa siembra, ¿no es cierto?, se produce el alimento. En este caso, si hablamos del trigo, ¿no es cierto?, del trigo se hace el pan y la podemos comer. Todo eso, ¿no es cierto?, desde la nube, baja la gota de agua, riega la tierra, moja la tierra, de la tierra, ¿no es cierto?, con los nutrientes hace germinar, ¿no es cierto?, que crezca esa semilla. De esa semilla después que produce un fruto, ¿no es cierto?, esa semilla, ¿no es cierto?, después nuevamente se puede sembrar o se puede utilizar como alimento,
y así produce todo ese ciclo. Todo eso tiene un propósito, el alimento, el comer. Y así también dice, será mi palabra, la palabra de Dios que sale de su boca, que es la palabra que tenemos hoy día, que podemos leer y que usted también puede escuchar. Dice que no volverá, ¿no es cierto?, vacía, así como el agua bajó a la tierra, no vuelve, ¿no es cierto?, vacía. Su propósito no es inerte, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, como decía, tiene muchos propósitos, muchos propósitos. Y como es viva y eficaz, produce muchas cosas en el hombre y la mujer. Por ello, la palabra de Dios cumple su propósito, y el propósito es evangelizar, el propósito es salvar, el propósito es enseñar y muchos más. Amén. Por eso es el propósito de evangelización de la palabra, de que muchos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones y predicar, entregar la palabra y por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones, enseñando que se bauticen, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí el que creyere, ¿no es cierto?, y fuere bautizado, será salvo. Enseñándoles, ¿no es cierto?, que guarden la palabra, todos los mandamientos. Y dice que Él está, ¿no es cierto?, con todos nosotros hasta el fin del mundo, hasta que el mundo termine. Amén. Bendito sea el Señor. 13. La palabra de Dios, léela, estúdiala, apréndela y sobre todo utilízala de buena forma. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debes leerla, debes estudiarla, debes aprenderla. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Por ello, debes buscar más y más de Dios. Leer la Biblia. Úsala para que puedas estudiarla, para que se pueda aprender. Pero sobre todo dice que usa bien la palabra de verdad, para que puedas usarla bien, para tu favor, para tu beneficio, para el de tu familia. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces Dios quiere que la palabra more en abundancia en ti, que more, que esté aquí dentro, que la tengas para tu vivir, que puedas hacerla. Y nos invita a nosotros que nos sigamos enseñando la palabra, exhortando, diciéndote qué es lo bueno, qué es lo malo, unos a otros, entre todos, con sabiduría. Y nos invita también, ¿no es cierto?, a alabarle, cantando con gracia, salmos, himnos, cánticos espirituales. Mora en abundancia entonces en ti la palabra. Es importante entonces buscar
más y más de Dios. ¿De qué forma la vas a conocer? A través de la palabra de Dios. Que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Que Dios te bendiga.